El hombre que nació en oscuridad y vio la luz. Imagina caminar toda tu vida sin haber visto jamás un amanecer. Sin conocer el rostro de tu madre, el color del cielo, ni tu propio reflejo en el agua. Así había vivido, desde el día de su nacimiento, un hombre que hoy se sienta junto al camino, extendiendo la mano, pidiendo limosna. Nadie recuerda su nombre. Todos lo conocen solo como el ciego. Y hoy, ese hombre está a punto de encontrarse con aquel que puede cambiarlo todo. Jesús camina con sus discípulos y lo ve. Según relata el capítulo 9, versículo 1, lo observan detenidamente, y surge entre ellos una pregunta que refleja una creencia muy arraigada en esa época. ¿Alguien tuvo que haber pecado para que este hombre naciera así? ¿Fue él? ¿Fueron sus padres? Es la lógica del castigo, la idea de que el sufrimiento siempre es consecuencia directa de una falta. Los discípulos preguntan esto en el versículo 2, buscando culpables, buscando una explicación que encaje en su manera de entender la justicia divina. Pero la respuesta de Jesús rompe ese esquema por completo. En el versículo 3, Él responde que ni este hombre pecó, ni sus padres, sino que su condición existe para que en él se manifiesten las obras de Dios. Detente un momento en esa idea. Jesús está diciendo que no todo sufrimiento es castigo. Que hay dolores, hay ausencias, hay heridas que no cargan la etiqueta de la culpa, sino que se convierten en el escenario donde Dios va a mostrar su poder. Esto cambia la forma en que muchos de nosotros miramos nuestras propias dificultades. Tal vez tú también te has preguntado qué hice para merecer esto, y la respuesta de Jesús hoy te invita a soltar esa pregunta y abrir espacio a otra. ¿Qué quiere Dios hacer a través de esto? Jesús continúa hablando, y en los versículos 4 y 5 declara algo profundamente simbólico: mientras es de día, hay que trabajar las obras de aquel que lo envió, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, y mientras está en el mundo, Él es la luz del mundo. No es casualidad que estas palabras se pronuncien justo antes de sanar a un ciego. La luz está a punto de encontrarse con la oscuridad, cara a cara. Entonces sucede algo que a muchos les resulta extraño, incluso incómodo. Jesús escupe en tierra, hace lodo con la saliva, y unta ese lodo sobre los ojos del hombre. Así lo describe el versículo 6. No usa una palabra mágica. No impone las manos desde la distancia con un gesto solemne. Usa tierra, usa saliva, usa lo más humilde y terrenal que existe, y con eso obra el milagro. Hay algo hermoso en esto: Dios no necesita elementos espectaculares para hacer algo extraordinario. A veces usa lo más simple de tu vida, tus manos, tu tiempo, tus recursos limitados, para manifestar algo que solo Él puede lograr. Después, en el versículo 7, Jesús le da una instrucción concreta: que vaya y se lave en el estanque de Siloé, cuyo nombre significa enviado. El hombre, todavía con los ojos cubiertos de barro, tiene que caminar por las calles de Jerusalén, guiándose únicamente por la fe en una palabra que escuchó. No ha visto ningún resultado todavía. No tiene pruebas. Solo tiene una instrucción y la decisión de obedecerla. Y así llega al estanque, se lava, y por primera vez en su vida, ve. Imagina ese instante. El agua escurriendo, el lodo disolviéndose, y de pronto, formas, colores, luz. Todo lo que había sido únicamente sonido y tacto durante años se convierte en imagen. Esa es la clase de transformación que Dios quiere hacer también en tu vida, no solo aliviar el síntoma, sino abrir por completo una realidad nueva. Pero el milagro no termina ahí, apenas comienza la parte más reveladora del capítulo. Cuando el hombre regresa a su barrio viendo, sus propios vecinos no logran ponerse de acuerdo sobre si es la misma persona. Unos dicen que sí, otros insisten en que solo se le parece, como lo narran los versículos 8 y 9. Él mismo tiene que afirmarlo una y otra vez: yo soy. A veces, cuando Dios transforma tu vida, las personas que te conocían antes no saben cómo procesar el después. Tu propio testimonio se vuelve necesario para que otros crean lo que ven. Lo llevan ante los fariseos, porque el milagro había ocurrido en sábado, día en que, según la tradición religiosa de la época, estaba prohibido trabajar, y hacer lodo se consideraba una forma de trabajo. Aquí el relato,
del versículo 13 en adelante, se convierte casi en un interrogatorio judicial. Le preguntan cómo recibió la vista. Él responde con sencillez, contando exactamente lo que pasó. Pero algunos de los fariseos ya han decidido de antemano su conclusión. Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros, más honestos, se preguntan cómo un pecador podría hacer semejantes señales. Hay división entre ellos, como lo señala el versículo 16. Vuelven a preguntar al hombre qué opina él sobre quien le devolvió la vista, y él responde con una convicción que crece a cada paso: es profeta, dice en el versículo 17. Los líderes religiosos, incómodos con esta respuesta, deciden buscar a los padres del hombre, dudando incluso de que realmente haya nacido ciego. Los padres confirman que sí, que es su hijo, que nació ciego, pero por temor a ser expulsados de la sinagoga, evitan responder cómo fue que ahora puede ver. Prefieren remitir la pregunta directamente a él: edad tiene, que hable por sí mismo, dicen, según los versículos 20 al 23. El miedo a las consecuencias sociales hace que incluso quienes aman a este hombre prefieran quedarse callados. Llaman al hombre por segunda vez. Le exigen que dé gloria a Dios y que reconozca que quien lo sanó es un pecador. Y aquí llega una de las respuestas más contundentes de todo el Evangelio. El hombre no entra en discusiones teológicas complicadas. Simplemente dice, en el versículo 25, que él no sabe si Jesús es pecador o no, pero de algo está absolutamente seguro: antes era ciego, y ahora ve. Ese testimonio, tan simple y tan poderoso, sigue siendo hoy el argumento más fuerte que cualquier persona puede ofrecer sobre lo que Dios ha hecho en su vida. No necesitas resolver cada debate teológico para poder decir con certeza: yo era de una manera, y Dios me transformó. Los fariseos insisten, le vuelven a preguntar los detalles, casi esperando que se contradiga. El hombre, ya cansado de repetir lo mismo, responde con una pizca de ironía en el versículo 27, ya se lo dije, y no escucharon, ¿por qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Esa respuesta desata la furia de los líderes religiosos. Lo insultan, lo llaman discípulo de Jesús como si fuera un insulto, y afirman con orgullo que ellos son discípulos de Moisés, de quien sí saben que Dios habló, mientras que de este hombre no sabemos de dónde es, dicen en el versículo 29. Entonces el antiguo ciego, ahora con una claridad espiritual sorprendente, les da una lección de lógica elemental que ellos, con toda su formación religiosa, no logran ver. Esto sí es un asombro, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo oye. Desde el principio del mundo no se ha oído que alguien abriera los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Así lo expresa entre los versículos 30 y 33. Es una de las ironías más grandes del relato: quien físicamente era ciego ahora ve con más claridad espiritual que los maestros de la ley que siempre tuvieron la vista física intacta. La respuesta de los fariseos es expulsarlo, como lo cuenta el versículo 34, acusándolo de haber nacido todo en pecado y atreverse a enseñarles a ellos. Lo sacan fuera, lo rechazan de la comunidad religiosa. Y es justo en ese momento de soledad, cuando ha perdido su lugar social, que Jesús lo busca de nuevo. Jesús lo encuentra y le pregunta si cree en el Hijo del Hombre. El hombre, todavía sin identificarlo del todo, pregunta quién es para poder creer en él. Y Jesús le revela, en los versículos 35 al 37, que es precisamente quien está hablando con él en ese momento. El hombre responde de inmediato: creo, Señor, y se postra ante él. Primero recibió la vista física, después, en este segundo encuentro, recibe la vista espiritual completa. El capítulo cierra con una declaración que resuena como advertencia y como invitación. Jesús dice que ha venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos, según el versículo 39. Algunos fariseos que estaban cerca preguntan, casi ofendidos, si acaso ellos también son ciegos. Y Jesús responde algo profundamente inquietante en los versículos 40 y 41, que si fueran ciegos, no tendrían pecado,
pero como dicen vemos, su pecado permanece. La ceguera más peligrosa no es la física. Es la de quien cree que ya lo sabe todo, que ya ve con claridad total, y por eso cierra su corazón a la posibilidad de que Dios todavía tenga algo nuevo que mostrarle. Este capítulo nos deja frente a un espejo incómodo. ¿Cuántas veces asumimos que el sufrimiento de alguien es su culpa, en lugar de preguntarnos qué puede hacer Dios a través de esa situación? ¿Cuántas veces tenemos la vista física y espiritual, pero preferimos quedarnos ciegos ante la verdad porque resulta más cómoda nuestra versión de los hechos? El hombre que nació ciego no tenía ningún estatus, ninguna formación religiosa, ningún lugar de poder. Pero tuvo algo que ningún fariseo tenía: honestidad para reconocer lo que le había pasado, y humildad para seguir creciendo en esa verdad hasta reconocer a Jesús como Señor. Si hoy sientes que atraviesas una oscuridad que no elegiste, que cargas una condición, una herida o una circunstancia que no puedes explicar del todo, recuerda las palabras que abrieron este capítulo: no siempre el sufrimiento es castigo. A veces, es el escenario exacto donde Dios está a punto de manifestar su obra. Si esta reflexión de Juan 9 te ha hablado al corazón, no sigas de largo. Dale like a este video, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo día de este recorrido por la palabra. Nos vemos mañana en el capítulo 10.